presidente. Buenas tardes, siendo las 4:04 del día 4 de abril de 2019, damos inicio a la sesión de comisión primera del plan con el llamado a lista y verificación del quórum. Acer Espinosa Pedro Pablo. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Presente. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Presente. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Tenemos quórum deliberatorio decisorio con 4 concejales presentes. Damos lectura al orden del día, señora secretaria. Orden del día, comisión primera del plan. Abril 4 de 2019. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, elección del presidente de la comisión primera para la vigencia 2019. Cuarto, elección del vicepresidente de la comisión primera para la vigencia 2019. Quinto, primer debate proyecto de acuerdo número 005 de 2019, por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día? Se aprueba con 4 votos de los 4 concejales presentes. Siguiente punto, señora secretaria. Elección del presidente de la comisión primera para la vigencia 2019. Concejales, ¿hay alguna postulación para la presencia? Pues si la quiere hacer usted, pues al menos para decir Presidente, para postular a Javier Chisco como presidente de la comisión. Gracias, concejal. Concejal Javier, ¿acepta la proposición? Gracias, presidente Pedro, y a mis compañeros, buenas tardes, y por la existencia de mis compañeros acepto, presidente, muchas gracias. Muy bien, concejal. Entonces, vamos para la votación. Paso. Acer Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Bueno, positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo por Javier. Sí, Sánchez Vázquez Juan Manuel. Queda electo el concejal Javier Chisco como presidente de la comisión primera para la vigencia 2019. Concejal, pues... No, muchas gracias por asumir esta responsabilidad y le deseo que tenga un buen desempeño en esta comisión tan importante y le doy lugar, presidente. Gracias, Pedrito. Entonces, el cuarto punto de la elección del vicepresidente de la comisión. Entonces, yo postulo al concejal Jairo Borrego para que sea el vicepresidente de la comisión primera de plan de desarrollo. No sé si el concejal acepte. Gracias, concejal Javier. Sí, acepto la postulación. Entonces, señora secretaria, se me llamado a lista para la votación. Acer Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo por don Jairo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Queda electo el concejal Jairo Borrego como el vicepresidente de la comisión primera para la vigencia 2019. Muy bien, señora secretaria, muchas gracias. Siguiente punto es el quinto, primer debate del proyecto de acuerdo número 005 del 2019, por medio del cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Le damos el uso de la palabra al concejal Álvaro Moscoso, ponente del proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los presentes. Me voy a permitir dar lectura a la ponencia radicada en la corporación.
Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 005 de 2019, por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio. Honorables concejales, el suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo en mención, presentado a consideración del Consejo por el señor alcalde municipal Dr. Rubén Darío Acero García, y en cumplimiento con el artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente para primer debate, sometiendo el mismo a consideración de la Comisión Primera en los siguientes términos. Primero, antecedentes del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo número 005 de 2019, de autoría del señor alcalde municipal, fue presentado ante esta corporación conforme al artículo 2º, numeral 2, del decreto número 012 de 2019, por el cual se cita sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Tabio, Cundinamarca, para darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y de conformidad con el reglamento interno de esta corporación, acuerdo municipal número 005 de 2017. Una vez recibido por la Secretaría del Consejo y entregado a la mesa directiva de la corporación, fui designado por el presidente del Consejo Municipal como ponente para primer y segundo debate de este proyecto de acuerdo. Consideraciones al respecto. El proyecto de acuerdo objeto de estudio tiene dos finalidades. La primera es actualizar la composición del Consejo Territorial de Planeación, toda vez que en el acuerdo municipal número 003 de 2008, acuerdo con el cual se rige actualmente el Consejo Territorial de Planeación CTP, no contempló varios sectores importantes de la sociedad civil del municipio que deben estar incluidos con el fin de garantizar la participación ciudadana y una efectiva planeación a nivel municipal que permita el desarrollo social. Este proyecto disminuye de 2 a 1 los integrantes del sector ecológico y ambiental, disminuye de 2 a 1 los integrantes del sector acción comunal y adiciona un integrante para el sector población víctimas y un integrante para el sector población LGBTI. La segunda es derogar el acuerdo municipal número 003 de 2008, por el cual se modifica el acuerdo número 005 de marzo de 2000 y se reestructura el Consejo Territorial de Planeación Municipal y todas las normas que le sean contrarias. En el marco legal encontramos la Constitución Política de Colombia en su artículo primero, 340, 339 y 340, la Ley 152 de 1994, artículos 2, 22 y 24 de la Ley 388 de 1997 y artículo 192 de la Ley 1448 de 2011. Consideraciones que propone la presente ponencia. Este informe de ponencia se acoge a las recomendaciones planteadas por el asesor del Consejo Municipal y en lo demás se considera que el proyecto de acuerdo se ajusta a la Constitución y a la ley. Aprobación en comisión. Con las anteriores consideraciones rindo ponencia positiva ante la Comisión Primera del Consejo Municipal, encontrando que el proyecto de acuerdo objeto de debate es necesario. Atentamente, Álvaro Andrés Moscoso Gordillo, concejal ponente, Partido de la Alianza Verde. Si me lo permite, señor presidente, ampliar la ponencia. Muchísimas gracias. Los cambios o las modificaciones que se proponen en el concepto jurídico son modificaciones de forma, porque según la técnica jurídica los proyectos de acuerdo tienen una forma de escribirse. Entonces, por ejemplo, donde dice artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, en vez de decir primero en letras debe ser en números, como lo señala el concepto jurídico del señor asesor. Si ustedes lo consideran necesario, le damos lectura al concepto jurídico del señor asesor para pues despejar las dudas que tengan al lugar. Tabio, Cundinamarca, 1 de abril de 2019. Señores, Consejo Municipal de Tabio, en su despacho. Referencia a concepto jurídico, proyecto de acuerdo por el cual se actualiza el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Tabio, Cundinamarca. Por medio de la presente me permito rendir las observaciones y comentarios que desde mi punto de vista y tras un minucioso análisis jurídico en la materia, considero relevantes para llevar a buen término la discusión del proyecto de referencia. Lo anterior bajo el entendido que las anotaciones y recomendaciones aquí presentadas son de estricta índole jurídica y en ningún momento representan posición política alguna. Primero, análisis de la iniciativa del proyecto de acuerdo. Como instancia territorial de planeación, el Consejo creado para tales efectos deberá garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de las políticas públicas a nivel territorial en concordancia con el principio de planeación participativa. En tal sentido, el artículo 340 de la Constitución Política de Colombia establece como parte fundamental del Sistema Nacional de Planeación a los consejos de planeación, situación que convierte a tal institución en un importante eje en dicha materia,
declaratoria, pues por disposiciones constitucionales se alude a la necesidad de crear la misma, haciendo énfasis en que sus procesos deberán ser en lo posible participativos. Sentencia C-191 de 1996, Corte Constitucional. Pues uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa de la nación. Artículos 2, 4.2, 103 y 270 de la Constitución Política de Colombia. Además, su relevancia no solo radica en la fase de discusión de los planes de desarrollo, sino en etapas posteriores de modificación, así como seguimiento de monitoreo. Sentencia C-524 de 2003 de la Corte Constitucional. Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 152 de 1994 consagra que corresponde a los alcaldes designar las personas que integrarán los consejos territoriales de planeación, y en el artículo 33 de la misma normativa indica que el alcalde será el máximo orientador de la planeación en la respectiva entidad territorial. Segundo, por lo tanto, se concluye en materia de iniciativa que el honorable alcalde sí está facultado por la Constitución y la ley para presentar el proyecto de acuerdo de referencia, considerando que la Ley 136 del 94, en su artículo 71, da la potestad a la máxima autoridad de la administración municipal para presentar proyectos de acuerdo en concordancia, a su vez, con lo dispuesto por el artículo 93 del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Tabio. Tercero, análisis de la competencia del Consejo Municipal. Principio de legalidad. Tal como dispone el parágrafo segundo del artículo 32 de la Ley 136 del 94, el presente asunto es de competencia residual del Consejo Municipal. Cuarto, análisis de constitucionalidad y legalidad. Literal A. Toda vez que el proyecto de acuerdo pretende desarrollar y actualizar una normatividad de orden nacional, la cual se expidió de acuerdo al procedimiento previsto para ello, y en tanto regula un asunto que se tramitó en cabeza del Gobierno Nacional, según el artículo 154 superior, resulta ajustado a la Constitución lo tratado en el proyecto de acuerdo al no existir norma que lo prohíba, y en tanto no vulnera presupuestos jurídicos de alcance superior. Asimismo, los artículos 2, 4.2, 103 y 270 aluden a la importancia de la participación democrática de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, así como el deber de la administración para facilitar dicha labor. Literal B. Asimismo, según las disposiciones de la Ley 152 del 94, allí se faculta a los entes territoriales a adoptar la temática de que trata el proyecto de acuerdo de la referencia. En consecuencia, los artículos 31, 33 y 34, entre otras, facultan a las entidades territoriales para acoger las medidas propuestas en las normas previamente citadas. Por otro lado, la Ley 388 de 1997 dispone que las autoridades municipales deberán fomentar la participación democrática y concertar espacios para tal asunto. Quinto, sugerencias. En torno a las sugerencias y recomendaciones expuestas en el concepto, me permito precisar lo siguiente. El decreto 1345 de 2010, hablo comillas, por el cual se establece directrices de técnica normativa, cierro comillas, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, estipuló algunos lineamientos para facilitar la elaboración y revisión de actos normativos previo a su expedición. Literal segundo, artículo tercero, artículo 17. Dichas directrices buscan garantizar la uniformidad, continuidad y adecuada presentación de los documentos objeto de regulación. Es así que el decreto 1609 de 2015, por el cual se modifican las directrices generales de técnica normativa de que trata el título segundo de la parte primera del libro segundo del decreto 1081 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la Presidencia de la República, dispuso en su artículo 2.1.2.1.3 que a las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva les es aplicable la norma en mención. A su vez, el artículo 2.1.2.1.21 IBIDEN da como parámetros a considerar los siguientes. Primero, la estricta sujeción a la Constitución y a los principios de legalidad, reserva legal y jerarquía normativa. Segundo, la elaboración, archivo y conservación de la memoria justificativa de la expedición del acto. Tercero, la observancia de los aspectos que debe contemplar el estudio de viabilidad jurídica previsto en el artículo 2.1.2.1.7 de este decreto. Cuarto, la verificación del cumplimiento de los deberes de publicidad y consulta cuando haya lugar a ello. Quinto, el deber de información y coordinación con las demás dependencias de la administración interrelacionadas con la materia regulada.
Sexto, la aplicación de los principios de claridad, precisión, sencillez y coherencia en la redacción de los textos. Séptimo, la estructura del acto, exigencia de citar las normas de rango superior que otorgan la competencia para su expedición y de señalar expresamente aquellas disposiciones que quedan derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas. Bajo dicho supuesto y para el caso en concreto, considero pertinente aclarar que, en cuanto a la presentación del articulado, se sugiere armonizar la parte dispositiva del texto a los siguientes ítems. Los artículos se enumeran en cardinales arábigos y deben llevar título. Tras la palabra en negrilla, el cardinal arábigo, seguido del punto y un espacio, sin subrayado ni cursiva. A continuación, en cursiva, el título del articulado en minúscula, salvo la letra inicial y un punto final. Ejemplo, artículo segundo, ámbito de aplicación. Los criterios fundamentales para la redacción y división de un artículo son: cada artículo, un tema; cada inciso, un enunciado; cada enunciado, una idea. Los apartes de un mismo artículo se denominan incisos, menos los que estén enumerados, los cuales se distinguen por su número y hacen parte del inciso que les precede. No es conveniente que un artículo tenga más de 4 incisos. En los acuerdos que contengan listas, conviene diferenciar cada elemento de la lista con números, numerales o letras literales. Tales subdivisiones, en el caso de ser necesario, iniciarán con ordinales arábigos. Y excepcionalmente, cuando sea necesario una nueva subdivisión, se identificarán los párrafos con letras minúsculas ordenados alfabéticamente, sin incluir los dígrafos, que es la CH y la LL. Valga notar que las anotaciones se derivan del manual para la elaboración de textos normativos, proyectos de decreto y resolución, anexo al decreto 1345 de 2010. De la manera más respetuosa, Luis Miguel Cruz Nieto, asesor jurídico del Consejo Municipal. Muchas gracias, señorita secretaria. En ese orden de ideas y habiendo leído el concepto jurídico del señor asesor, los cambios que tiene el proyecto de acuerdo son solamente de forma. Cabe resaltar que, si bien hay una disminución en la participación que representa el sector ecológico y ambiental, a pesar de ser uno de los sectores tan importantes del municipio, solamente va a disminuir en uno el número, pues son 2, de 2 pasa a 1, y a su vez va a aumentar un integrante de la población víctima y un integrante del sector poblacional LGTBI. Es importante resaltar que abrir este tipo de espacios viene enmarcado en la lógica de una política pública de participación ciudadana. Y no solamente eso, sino que también hay que tener mucha observancia sobre el apoyo y las solicitudes que ha realizado el Consejo Territorial de Planeación Municipal con respecto al apoyo y asistencia técnica que debe prestarle la Administración Municipal y la Oficina de Planeación. Es por eso, señor presidente, honorables concejales, que en conclusión la ponencia solicita o propone la aprobación del proyecto de acuerdo en este primer debate, pero como ponente de este proyecto de acuerdo solicitaría respetuosamente que se invitara al segundo debate al Consejo Territorial de Planeación Municipal, porque pues son ellos los que conocen este tema y lo saben. Y también creo que es importante que, ya que estamos modificando este ente, las personas que aún haga parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal asistan y nos acompañen temporalmente. Muy bien, concejal. Entonces sí, secretaria, para que nos haga el favor y tome atenta nota de la solicitud del concejal de que ojalá nos puedan acompañar todos los miembros que están activos del Consejo Territorial de Planeación, y no sé quién de la administración, digamos, por el tema de, como se han tocado un tema de unos arriendos de una oficina que tenían ellos, entonces, ¿en qué se les ha colaborado a ellos y cómo está ese tema? Pues para que nos quede claro, ya que estamos tratando el tema del Consejo Territorial de Planeación. Concejal Pedro Acero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Una pequeña pregunta para el ponente. ¿Hay quien eligió, digamos, restarle participación? Depende digamos, se podía quitar de otras participaciones de la sociedad o algo así. Concejal Pedro, muchas gracias por su pregunta.
La Constitución Política y la Ley Nacional faculta a los alcaldes para que determinen qué sectores poblacionales deben hacer parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal, solamente señalando que deben haber unos sectores definidos que tienen participación y silla propia en el Consejo Territorial de Planeación Municipal. Sin embargo, más allá de qué otros sectores quiere incluir el señor alcalde, no hay ningún inconveniente en que incluya más sectores en la conformación del Consejo Territorial de Planeación Municipal. Digamos que es autonomía del cargo del alcalde municipal quien en este momento nos está proponiendo esta modificación. Sin embargo, cabe resaltar que aquí la facultad no es únicamente del alcalde, porque el anterior proyecto de acuerdo fue presentado por un concejal, el del 2008, si la memoria no me falla, y es porque es una competencia o una facultad compartida. Si en dado caso se podría evaluar la conformación general del Consejo Territorial de Planeación Municipal, si el concejal Pedro tiene alguna solicitud de modificación, si se desea aumentar uno o disminuir otro en otros sectores, pues lo podríamos revisar con la administración municipal. Sin embargo, y conociendo que aquí está el secretario de Planeación, ¿podría él decirnos cuál fue el motivo técnico por el cual se tomó esa decisión, más allá de la exposición de motivos que está en el proyecto de acuerdo, que me parece importante tenerla en cuenta? Siga, concejal Pedro. De pronto no me entendió bien, Alvarito. Le quería hacer la pregunta, es como se restaron alguna participación en algunos grupos representativos del municipio. Digo que se puede presentar, que diga ¿a qué grupos fue que se le restó uno? Al sector ecológico y ambiental, digamos, y al sector de los acción ambientalistas comunal. pueden decir ¿por qué nos quita la participación? Eso era lo que yo estaba diciendo, si nosotros podemos movernos, no, le quitamos esa a tal participación. No que agreguemos más, pero ya que me dejó también como la duda, se pueden agregar, digamos, otros sectores, digamos, por decir algo, no sé, no necesariamente. No necesariamente, concejal, no iba para ese lado, sino que pues me dejó la duda usted si se puede más, porque estos dos entiendo que son importantes, que por ley toca comenzar a involucrar no solamente en estos consejos, sino en todo, sino que si hay también la posibilidad de agregar más, que eso me lo puso usted, pero mi pregunta era, digamos, en el momento que se cite el consejo, ellos van a decir, los ambientalistas van a decir, ¿por qué nos quitaron la participación? Necesitamos, aunque sea dos, o los otros fue el grupo, pero discúlpeme, concejal. Acción comunal. Acción comunal, entonces el representante de Acción Comunal entonces va a decir por qué nos quitaron. Entonces eso era lo que yo quería preguntarle, si se puede pasar, digamos, si le quitamos es mejor a tal o a tal. Eso era todo. Sí, concejal Pedro, yo también quisiera adicionar una pregunta, señor secretario de Planeación, y es si en vez de disminuir de 2-1 los integrantes del sector ecológico y ambiental y de 2-1 los sector de acción comunal, solamente se adicione sin restarle cupos a otros sectores. No sé si la ley regula específicamente cuántos deben ser. La verdad yo creo que no, porque si puede adicionar sectores de manera libre, pues no habría ningún problema, y más porque se trata de promover la participación ciudadana. Entonces yo consideraría que si se pudiera, lo que podríamos hacer es no disminuir los integrantes del sector ecológico ambiental ni los del sector acción comunal, sino solamente adicionar los del sector población víctimas y el sector población LGTBI con un integrante cada uno. Bueno, buenas tardes, señores concejales, demás personas que nos acompañan en la mesa. Pues la situación se presentó porque hay una muy baja participación por parte de la comunidad en sí para estos puestos de consejeros territoriales. Nosotros siempre hemos peleado acá y nos toca con un esfuerzo grandísimo hacer una convocatoria especial para que las personas se presenten a los distintos puestos de consejero territorial. Uno, que nos vimos muy motivados para realizar los cambios y presentar este cambio en el acuerdo municipales, porque pues nos vemos ya abocados por una nueva ley que nos exige que debemos incluir a la comunidad, a las personas víctimas del conflicto. Entonces esa comunidad pues le abrimos campo, y pues también reconocemos una ley anterior que no se había tenido en cuenta para incluir a la comunidad LGTBI, ¿sí? Es complicado, sin embargo,
en muchos sectores encontrar las personas, nada más en las juntas los miembros de Junta de Acción Comunal son repitentes las personas que participan. Entonces llegan, cumplen su periodo, como por ejemplo pasó con el arquitecto Germán Rocha, cumplió su periodo y él quería seguir participando, entonces entró por Junta de Acción Comunal, por profesionales y así consecutivamente, o sea, siempre están los mismos miembros. Entonces yo creo que abrir más capacidad en cada uno de los sectores pues no lo veo necesario. Sin embargo, pues ya que ustedes están citando al Consejo Territorial, pues que ellos mismos también lo manifiesten, ¿no? Que se los pongan ustedes en conocimiento para ver si se hace necesario o no que estas curules no se omitan. O sea, yo no quise abrir más miembros o más espacios dentro de cantidad de miembros porque no llegaríamos en muchas ocasiones a tener quórum, porque eso es lo que sucede normalmente. O sea, si asisten 8 o 9 personas juiciosas, mejor dicho, eso es un milagro. En las reuniones ustedes podrán ver las actas de asistencia y asisten 3, 4, 5, porque ellos ya, hay muchos miembros que ya llevan mucho tiempo y ya no les interesa, y hay otras personas que dicen sí, yo me comprometo, pero no lo hacen. Gracias, ingeniero, por la explicación. Concejal Jairo Borrego y luego el concejal Pedro y luego el concejal. Sí, presidente de la comisión, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con el jefe de planeación en el sentido de que entre más grandes los grupos, más difícil para reunirlos. Y si se quiere que este comité, este consejo de planeación pues sea fructífero, pues lo mejor es que se metan las personas que realmente se comprometen con la causa y aportan verdaderamente cuando hay voluntad de trabajo. Esos grupos tan grandes, por experiencias, ya nos hemos dado cuenta que no funcionan. Entonces me parece que la posición del jefe de planeación es muy válida. Yo quería preguntarle al concejal ponente, hay un artículo que se va a derogar, que es el artículo 3, si no estoy mal, del anterior acuerdo. ¿Sobre qué tema es el que se deroga? Muchas gracias, concejal Jairo, por su pregunta. La derogación se encuentra en el artículo 9 y trata sobre la derogación del acuerdo número 003 del 11 de febrero de 2008 y todas las normas municipales que le sean contrarias, que es el acuerdo mediante el cual se modificó en el año 2008 el Consejo Territorial de Planeación Municipal. Entonces lo deroga. Creo que el concejal Pedro tenía algo por decir. Siga, concejal Pedro. Gracias, presidente. No, es que me surge una pregunta a raíz de un aporte que hizo el concejal Jairo de extra micrófono, que me pareció a la final muy buena. Gracias, concejal, por una pregunta, no sé si es para el ponente, creo que es más para David. En ese caso, se puede agregar, aprovechando el momento, de un participante de representación de entidades religiosas para involucrarlo de una vez. Pues habría que justificarlo, ¿sí? Por qué se quiere integrar y pues postular de una vez pues a la persona que se quiere incluir dentro de este espacio, ¿no? Un representante de comunidad religiosa, o pues viendo ahorita pues que están todas las políticas públicas que debe estar también madurando la política pública de asuntos religiosos y eso, también de una vez, si se pudiera dejar un participante, ya que el concejal Jairo me aportó eso tan bueno. Gracias, señor presidente. Bueno, frente a ese tema hay que contar con el beneplácito del autor, que es en este caso el alcalde, pero sí se puede proponer, o sea, debería realizarse para que eso suceda una proposición
motivada, como siempre se presentan las proposiciones, para que se adicione un cupo como en un artículo, o en el artículo donde se señala que se adiciona a alguien más. Pero quisiera hacer la claridad, qué pena, de todas maneras tenemos que tener en cuenta que los miembros deben ser impares. Sí. Entonces, si se va a incluir un miembro de comunidad religiosa, también no sé cómo debería manejar, o se omite algún sector, o tocaría agregar otro. O tocaría todas las religiones, ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta una cuestión, o sea, si dos miembros están representando un sector, ellos representan un voto, ¿no? ¿Así? Es un voto por sector, es un voto por sector. Yo propondría, señor presidente, honorables concejales, que el concejal Pedro pues haga todos los trámites con planeación y con la asesoría del despacho para en la plenaria que él presentara su proposición, también en compañía del secretario de Planeación Municipal, el asesor jurídico del municipio, que es en últimas quien elaboró este proyecto de acuerdo, y el Consejo Territorial de Planeación Municipal en la sesión plenaria, con la compañía también de todos los compañeros de los demás partidos políticos. Sería como mi propuesta, porque de fondo no tiene ningún problema el proyecto de acuerdo. Se quiere hacer una modificación que la hace el concejal Pedro y que creo que hay que viabilizarla para plenaria. Sí, correcto, concejal Álvaro. Sí, me parece, digamos, viable y, digamos, para no enredarnos con el tema, sí argumentarnos bien. De todas maneras, dentro del informe de la comisión para la plenaria, pues decimos que tenemos ese punto pendiente que es el por resolver, que ya, digamos, para ese día me imagino que lo tengamos resuelto, pero lo presentamos en plenaria. Sí, muy bien. Ingeniero. Pero vale hacer la claridad que tendríamos 22 miembros, entonces que eso sería inconstitucional, porque se debe tener un número impar para poder tener una decisión. Entonces, los representantes de las... Concejal Álvaro. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Pues así como se está eliminando 2 cupos a través de este acuerdo y se están creando 2 más, y el concejal Pedro propone crear un más, pues se puede crear o un cupo más o un sector más en dado caso. Quizás a los otros concejales tengan algún sector por proponer, de tal manera que sepamos que la sumatoria de los integrantes nos da un número impar. Muy bien, Pedrito. No sé si alguien más de la comisión, con la bienvenida al concejal Juan Manuel, que por cuestiones personales no ha podido llegar, pero bueno, aquí está con nosotros. ¿Quiere intervenir dentro del debate? Bueno, entonces... Perdón, yo a pesar de llegar tarde. Concejal Juan Manuel Sánchez. Gracias, presidente. No, pues primero excusarme por la llegada tarde. Lamentablemente tenía asuntos personales que me complicaron la llegada desde Bogotá. Muchas gracias por entenderlo. Pero estoy de acuerdo, pues, tanto con lo que dice el concejal Pedro y pues los demás concejales, el ponente y el presidente. Yo creo que hay sectores que quisieran también participar y me parece viable evaluarlo en la plenaria, manteniendo, tal como dice el secretario de Planeación, pues el número impar para el buen funcionamiento del Consejo, pero yo creo que en la plenaria se puede enriquecer mucho más esto. Ahora hay que ver, como lo dicen algunos concejales, pues que sí exista participación y que finalmente, creciendo el número, no hagamos que crezca el quórum y que finalmente haya menos participación del Consejo Territorial de Planeación. Entonces yo creo que sí es un proyecto, pues, que evidentemente es importante para el municipio, pero que sí debe ser nutrido y ojalá bien. Esto no está en tanto en el documento como en el funcionamiento y convocatorias que se hagan de aquí en adelante. Entonces eso es, presidente. Muchas gracias, concejal Juan Manuel, por su aporte. Sí, pues para que lo tengan en cuenta, igual como el proyecto fue presentado por la administración, entonces se van a reunir con el concejal Pedro, que fueron los proponentes, para analizar todo el tema. Entonces, declarada la suficiente ilustración del proyecto de acuerdo en mención, hacemos el llamado a lista.
Una pregunta. Sí, concejal Álvaro. Gracias, señor presidente. Una moción, y es que no me queda clara si las modificaciones de forma que yo sugerí quedaron aceptadas por la comisión en el informe. ¿Qué son modificaciones de forma? Cambiar Sí, números sí. por letras y demás. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Sí, gracias. a todo, pues ningún miembro de la comisión manifestó y digamos ustedes venían argumentados, incluso el concepto jurídico dice que pues que queda mucho más organizado el tema, entonces sí, concejal, está incluida la modificación de forma que usted nos leía en su ponencia. Y entonces declarar la suficiente ilustración por llamado a lista. Sí. Hacemos el llamado a lista para la votación del proyecto, señora secretaria, si es positivo o negativo. Acero Espinosa Pedro Pablo. Positivo. Borrego Alarcón Jairo. Positivo. Chisco Rodríguez Javier Ricardo. Positivo. Moscoso Gordillo Álvaro Andrés. Positivo. Sánchez Vázquez Juan Manuel. Positivo. Se aprueba el proyecto para segundo debate con 5 votos positivos. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, para que el ponente y las personas de la administración que quedaron de solucionar el tema se reúnan para presentar bien detallado ya a la plenaria y desde la secretaría hagamos lo pertinente. Entonces, siguiente punto, proposiciones y varios. No habiendo proposiciones ni varios, entonces sea por siendo las ¿qué? 4:40 de la tarde, sea por cerrada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.